Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, la maquinaria del Tercer Reich se derrumbó. Con la rendición alemana, los soldados de las SS, una de las organizaciones más temidas del régimen nazi, enfrentaron distintos destinos. Algunos fueron capturados y juzgados, otros lograron desaparecer durante décadas, mientras que un grupo reducido se reintegró a la sociedad con identidades falsas. Sin embargo, la caída del Reich no significó el fin de su legado, ni impidió que muchos de sus responsables eludieran la justicia. A lo largo de los años, los aliados, el Mossad y diversas agencias de inteligencia emprendieron una cacería global contra los responsables del Holocausto y otros crímenes de guerra. Desde los juicios de Nuremberg hasta misiones secretas en Sudamérica y Oriente Medio, la persecución se extendió por más de 7 décadas. ¿Cómo fueron perseguidos y qué destino tuvieron los criminales de guerra nazis? El Reich en ruinas, el camino a la derrota. Para finales de 1944, tanto el Eje como los aliados entendían que la balanza de la guerra se inclinaba de manera irreversible en contra de la Alemania nazi. Lo que alguna vez fue un régimen sólido comenzó a desmoronarse rápidamente. Hitler perdió el dominio sobre sus tropas y dentro de su propio círculo surgieron conspiraciones. La Operación Valquiria, ideada como un mecanismo de emergencia para asegurar la continuidad del mando en caso de crisis extrema, terminó transformándose en un intento de asesinato contra Hitler por parte de oficiales de alto rango. Su eliminación era clave para ejecutar el golpe y permitir que el ejército quedara liberado del juramento de lealtad al Führer. Sin embargo, la conspiración fracasó, manteniendo a Hitler en el poder hasta el colapso total en 1945. Mientras británicos y estadounidenses avanzaban en la liberación de Francia, las tropas soviéticas iniciaban su ofensiva final desde el este. A inicios de 1945 se acercaban con rapidez a la capital alemana. Los altos mandos nazis entraban y salían del búnker del Führer sin hallar una forma efectiva de detener la sangrienta derrota de sus fuerzas. El bombardeo implacable obligó a varias ciudades a capitular, dejando en claro que el sueño de Hitler de un dominio absoluto se desmoronaba. Berlín, el símbolo del régimen, se convirtió en el epicentro de la batalla. Refugiado en su fortaleza subterránea, Hitler comenzó a desconectarse completamente de la realidad. Joseph Goebbels, a cargo de la propaganda, lo mantenía en una burbuja de ilusiones con reportes ficticios sobre victorias inexistentes, mientras la artillería soviética resonaba a escasa distancia. La población civil enfrentaba un escenario devastador. Los suministros básicos eran insuficientes, las infraestructuras estaban en ruinas y la mayoría buscaba refugio en búnkeres o huía hacia las zonas rurales. Los líderes regionales del partido nazi, en un acto de negación, se aferraban al poder, imponiendo medidas brutales contra quienes intentaban desertar o mostraban descontento. Incluso dentro de la cúpula nazi, la fragmentación era evidente. El 23 de abril, Hermann Göring envió un mensaje a Hitler proponiendo asumir el liderazgo, lo que desató la furia del dictador, quien lo acusó de traición. Sin otra alternativa, Göring emprendió la huida hacia el sur con la esperanza de negociar una rendición con los aliados. Por otro lado, Heinrich Himmler, líder de las SS, intentó llegar a un acuerdo en secreto con los occidentales, pero fue capturado y puesto bajo custodia, donde terminó sus días como prisionero. Durante la madrugada del 29 de abril, con el destino sellado, Hitler contrajo matrimonio con Eva Braun y dejó por escrito su testamento final. Las alarmantes noticias sobre la inminente llegada de las tropas soviéticas al búnker no cesaban. A las 3:30 de la tarde del día 30, una fuerte detonación sacudió el refugio subterráneo. Los soldados de las SS ingresaron al despacho del Führer y encontraron tanto a Hitler como a Eva sin vida. Sus seguidores más cercanos, siguiendo órdenes precisas, se aseguraron de incinerar los cuerpos para evitar que los ejércitos aliados los capturaran. Y así ocurrió. Jamás fueron hallados. El anuncio del fallecimiento de Hitler sumió a Alemania en un caos absoluto.
Joseph Goebbels y su esposa, Magda, decidieron seguir el mismo destino y no fueron los únicos. Antes de ello, se aseguraron de que sus 6 hijos jamás fueran tomados por el enemigo. El 2 de mayo, cuando Berlín ya estaba completamente sitiada, los soldados soviéticos tomaron el edificio del Reichstag y levantaron la bandera roja en lo alto. En ese momento, el dominio nazi dejó de existir en términos prácticos. A pesar de la caída de la capital, los enfrentamientos en distintos puntos de Alemania continuaron durante algunos días más. Finalmente, el 7 de mayo, el gran almirante Karl Dönitz, quien había asumido como líder del Reich tras la muerte de Hitler, firmó la rendición incondicional, sellando el fin de la guerra en Europa. Sin embargo, la paz no llegó de inmediato. En ese instante, los aliados comenzaron una intensa persecución para capturar y juzgar a los responsables del régimen nazi que intentaban desaparecer y escapar lo más lejos posible de Alemania. Algunos de los más cercanos colaboradores del Tercer Reich, como Martin Bormann, Heinrich Himmler y Robert Ley, prefirieron desaparecer antes que enfrentar un juicio en Nuremberg. Otros decidieron entregarse con la esperanza de obtener clemencia. Hermann Göring, quien había sido arrestado por planear un golpe contra Hitler, quedó en libertad el 5 de mayo tras ser rescatado por una unidad de la Luftwaffe. Acto seguido, se dirigió directamente a las líneas estadounidenses para entregarse, confiando en que el trato con los norteamericanos sería más benévolo que con los soviéticos. Probablemente, esta decisión le permitió seguir con vida, ya que el Ejército Rojo no solía mostrar piedad con los oficiales nazis que caían en sus manos. La persecución de los nazis en el continente europeo. Antes de que la Segunda Guerra Mundial llegara a su fin, las potencias aliadas ya habían diseñado un plan para juzgar a los responsables del régimen nazi mediante un tribunal internacional. Esto implicaba no solo la detención de la mayor cantidad posible de oficiales y funcionarios del Tercer Reich, sino también la obtención de testigos clave que pudieran testificar en su contra. Entre estos últimos figuraban, por supuesto, las esposas de algunos de los altos mandos. Gerda, esposa de Martin Bormann, intentó escapar de Alemania junto a sus 9 hijos. En medio del caos provocado por la entrada de las tropas soviéticas en Berlín, se hizo pasar por la directora de un orfanato, vistiendo a algunos de sus hijos como si fueran huérfanos. Con esta identidad falsa, logró abordar un autobús escolar y cruzar la frontera hacia Italia, donde encontró refugio en el Tirol del Sur. Allí fue recibida por un dirigente local del partido nazi, quien le proporcionó un escondite y se encargó de resguardar documentos sensibles que llevaba consigo. Finalmente, la familia se asentó en un pequeño poblado a unos 50 kilómetros de Bolzano. A pesar de haberse librado temporalmente de la captura, la salud de Gerda se deterioraba rápidamente debido a un cáncer de ovario, lo que hacía urgente una cirugía. Su paradero, sin embargo, no pasó desapercibido. Agentes de inteligencia aliados la localizaron y notificaron a las fuerzas británicas presentes en la zona. Un médico local, al ser interrogado, informó sobre su estado de salud y su ubicación. Poco después, un oficial británico se presentó en su residencia. Asustada, creyó que la enviarían a un campo de prisioneros, pero el oficial le aseguró que no corría peligro. En lugar de ser arrestada, fue trasladada a un hospital militar en Merano. A pesar de la intervención quirúrgica, su condición no mejoró y falleció el 23 de marzo de 1946, meses antes de cumplir 37 años. Algunos miembros de menor rango dentro del régimen nazi, al darse cuenta de que su única opción para sobrevivir era colaborar con los vencedores, decidieron cooperar con la Oficina de Servicios Estratégicos de EEUU, OSS, la futura CIA. Un caso representativo fue el de Wilhelm Hotel, quien había sido mayor de las SS en Austria. Con un doctorado en historia, pasó la mayor parte de su carrera trabajando como agente tanto de la Policía de Seguridad como de las SS. Cuando la guerra se acercaba a su desenlace, Hotel comprendió que la derrota alemana era inevitable. Por ello, realizó varios viajes a Suiza para reunirse con el jefe de la estación del OSS en Berna.
Buscaba obtener el favor de los estadounidenses, ofreciéndoles información sobre los planes militares del Eje para una última defensa en los Alpes y sobre las reservas de oro ocultas en las montañas austriacas. Sin embargo, los acontecimientos avanzaron más rápido de lo previsto. Antes de concretar un acuerdo, las tropas soviéticas ya estaban cerca de Berlín. En mayo de 1945, intentó cruzar hacia Suiza, pero la presencia de tropas francesas en la frontera impidió su paso. Detenido en Liechtenstein, optó por regresar a Austria en busca de un lugar seguro. Finalmente, en ese mismo mes, se entregó a las fuerzas estadounidenses en Bad Aussee. Posteriormente, fue trasladado a Alemania y en octubre de 1947 fue enviado a Lager Klesheim, en Salzburgo. Durante este tiempo, Hottel se convirtió en un testigo clave en los juicios de Nuremberg, proporcionando información relevante para la acusación. En diciembre de 1947, fue liberado como parte de un acuerdo con los servicios de inteligencia estadounidenses, tras lo cual empezó a colaborar con ellos en tareas de espionaje contra el Partido Comunista de Austria. En años posteriores, además de continuar su trabajo en inteligencia, se dedicó a la escritura y publicó diversos libros. No todos los miembros del régimen nazi lograron evadir la justicia. Rudolf Höss, conocido por dirigir el campo de concentración de Auschwitz y responsable de la muerte de más de 2,5 millones de judíos, consiguió mantenerse oculto durante casi 5 meses tras la caída del Tercer Reich. Para evitar ser descubierto, adoptó una identidad falsa y se estableció como campesino en una zona rural del norte de Alemania, cerca de la frontera danesa. Su captura se produjo cuando las fuerzas estadounidenses detuvieron primero a su esposa. Durante el interrogatorio, ella proporcionó la información que permitió localizarlo. 2 unidades del ejército rodearon la granja en la que se ocultaba y lo encontraron completamente desprevenido, aún vestido con ropa de dormir. Tras su arresto, fue trasladado a Auschwitz, donde enfrentó su sentencia. Allí mismo, a escasa distancia de la casa donde había vivido con su familia hasta 1945, se llevó a cabo su ejecución. Fugitivos del Reich. La huida organizada. El 3 de julio de 1946, un informe del Cuerpo de Contrainteligencia del Ejército estadounidense fue enviado al presidente. En él se afirmaba que los nazis habían diseñado vías de escape desde al menos 1944. Esta estrategia fue bautizada como Odessa, un acrónimo de Organización de Antiguos Miembros de las SS. Hasta la fecha, no hay certeza de si fue un esfuerzo coordinado por el gobierno nazi o una serie de planes independientes ejecutados por distintos grupos dentro del régimen. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que estas rutas lograron que muchos nazis salieran del país sin ser detectados, con un éxito sorprendente. Solo en Argentina se estima que se refugiaron al menos 300 exmilitares del Tercer Reich. Otras naciones donde encontraron asilo incluyeron Brasil, Paraguay y algunos países del Medio Oriente. En total, unas 10.000 personas vinculadas al partido nazi abandonaron Alemania antes de que finalizara 1945. Algunos historiadores han apuntado a la participación de instituciones como la Cruz Roja, el Vaticano e incluso el Ejército de los Estados Unidos en esta fuga masiva. No obstante, en medio de la devastación de la posguerra, controlar cada salida del país resultó una tarea casi imposible. Para eludir a las autoridades, muchos fugitivos recurrieron a identidades falsas, se hicieron pasar por desplazados o solicitaron ayuda a distintas organizaciones. No fue sino años después cuando la CIA, el Mossad y el MI5 tomaron medidas concretas para localizar, identificar y detener a estos criminales en diversas partes del mundo. La prioridad inmediata tras el conflicto era estabilizar la región y reconstruir lo que quedaba de Alemania. Si Odessa existió como una estructura organizada o solo en la mente de los agentes de inteligencia estadounidenses, las redes que ayudaron a miles de nazis a huir fueron una realidad innegable. En los primeros años tras la guerra, se calcula que cerca del 90% de los fugitivos escaparon por los Alpes hasta Italia, de forma similar a lo que hizo Gerda Bormann. El primer destino solía ser la región del Tirol del Sur,
al norte de Italia. Allí, muchos nazis hallaron refugio temporal en monasterios católicos, entre ellos el de la Orden Teutónica en Merano, el de los capuchinos cerca de Bressanone y el de los franciscanos en las proximidades de Bolzano. Este camino de escape fue denominado la Ruta de los Monasterios, lo que contribuyó al mito de que el Vaticano y el Papa Pío XII desempeñaron un papel clave en la protección de criminales de guerra. No era una idea descabellada, pues era bien sabido que Pío XII veía el comunismo como la mayor amenaza para la Iglesia y el mundo occidental. En Tirol del Sur, sacerdotes proporcionaban documentos que confirmaban la identidad de los fugitivos, aunque los datos en ellos eran completamente falsos. Estos escritos permitían a los prófugos obtener pasaportes del Comité Internacional de la Cruz Roja sin mayor escrutinio. Entre 1945 y 1951 se emitieron al menos 120.000 de estos documentos. Sin embargo, mucho antes de que terminara la década, las autoridades estadounidenses ya sabían lo que ocurría. En 1946, tras una fuga masiva en un campo de prisioneros de guerra en Rímini, soldados estadounidenses descubrieron que exoficiales de las SS estaban escondidos en monasterios locales y obtenían documentos de viaje emitidos por la Cruz Roja. Incluso antes de esos acontecimientos, tras la llegada de las tropas estadounidenses a Roma, algunos religiosos de Georgia obtuvieron autorización del Papa para establecer un seminario en la ciudad. Pasados unos meses, las autoridades aliadas comenzaron a notar un hecho inusual. Varios de los seminaristas parecían estar en relaciones amorosas. Tras una inspección minuciosa, se descubrió que el lugar servía como refugio para oficiales de las SS, quienes habían montado en el sótano una estación de radio con tecnología avanzada. Al examinar la implicación del Vaticano en la protección de criminales nazis, resalta el nombre de Alois Hudal. Este obispo austriaco había manifestado abiertamente su afinidad con el régimen hitleriano y posteriormente justificó sus acciones afirmando que muchos de los perseguidos eran inocentes. Defendía que proporcionarles documentación falsa era una decisión correcta. No obstante, el destino más accesible y conveniente para la huida de los nazis fue España, gobernada en ese periodo por el generalísimo Francisco Franco. Debido a la ausencia de registros oficiales precisos, resulta difícil determinar cuántos exmiembros del régimen nazi encontraron refugio allí. Sin embargo, el surgimiento de numerosas agrupaciones neonazis en el país en las décadas siguientes sugiere que fueron varios miles. Uno de los refugiados más conocidos fue Léon Degrelle, comandante de la SS Valona belga. Desde su escondite en Málaga se pronunció en repetidas ocasiones sin ser sometido a un proceso judicial por sus crímenes de guerra. No obstante, en los años 80 enfrentó cargos relacionados con la negación del Holocausto. Stille Hilfe, la red silenciosa de las SS. A diferencia de Odessa, existió otra agrupación llamada Stille Hilfe, o Ayuda Silenciosa, que operó dentro de Alemania y otras naciones tras la Segunda Guerra Mundial. Su propósito era brindar respaldo a exmiembros de las SS que habían sido detenidos, condenados o que se encontraban prófugos. Proporcionaban asistencia legal, facilitaban recursos y en muchos casos ayudaban a ocultarse o a escapar. A través de esta red, cientos e incluso miles de nazis lograron huir hacia Sudamérica y el Medio Oriente. En 1951, Stille Hilfe adquirió estatus legal como organización sin ánimo de lucro, lo que le permitió recibir financiamiento mediante donaciones. Su acto fundacional tuvo lugar en Múnich, ciudad que 3 décadas antes había sido la cuna del partido nazi. Desde el inicio de los juicios de Nuremberg, el grupo intentó influir en la opinión pública para evitar condenas a muerte. Utilizaron campañas mediáticas, misivas personales y colectivas, así como diversas peticiones, para presentar a los acusados como víctimas. La representación legal de los detenidos estuvo a cargo de Rudolf Aschenauer, quien además gestionó solicitudes de clemencia y apelaciones de sentencias. La organización promovió beneficios como permisos carcelarios, compensaciones económicas y ayudas para las familias de los prisioneros.
No se limitaban a ofrecer apoyo humanitario, sino que también impulsaban actividades revisionistas, organizando reuniones y enviando reclamos a las autoridades. Sin embargo, una de sus acciones más sigilosas fue la ayuda directa en la evasión de criminales nazis. Uno de los beneficiados por esta red fue Johann von Leers, un destacado integrante de las Waffen-SS y un editor relevante dentro del Ministerio de Propaganda. Finalizada la contienda, escapó a Italia y vivió allí por 5 años. En 1950 se trasladó a Argentina, donde continuó con su labor ideológica. Durante este tiempo, colaboró con Der Weg, una publicación de tendencia nazi fundada en Buenos Aires en 1947. Su postura le valió el reconocimiento de Haj Amin al-Husseini, el gran muftí de Jerusalén, quien lo elogió por su respaldo al nacionalismo árabe. Esta relación influyó en su decisión de convertirse al Islam y establecerse en Egipto, donde fue asesor del gobierno de Abdel Nasser en la redacción de materiales propagandísticos. Otro individuo que logró huir con el apoyo de Stille Hilfe fue Erich Priebke. Su nombre es recordado por su participación en la ejecución masiva de civiles en las cuevas ardeatinas, cerca de Roma. El 24 de marzo de 1944, más de 330 personas fueron trasladadas a ese sitio. Con las manos atadas, escuchaban sus nombres antes de ser llevados en grupos de 5 al interior de la cueva. Priebke, quien supervisó el procedimiento, usó una metralleta italiana para asesinar a 2 víctimas. La masacre concluyó antes del anochecer y posteriormente el acceso a las cuevas fue sellado con explosivos. A diferencia de otros nazis que se refugiaron en Italia, él optó por dirigirse a Letonia antes de embarcarse en un navío con destino a Argentina, donde se estableció en Bariloche bajo la identidad de Otto Pape. Durante casi 50 años logró permanecer en el anonimato hasta que en 1995 fue descubierto y extraditado a Italia. 3 años más tarde recibió una condena a cadena perpetua y pasó sus últimos días bajo arresto domiciliario hasta su fallecimiento el 11 de octubre de 2013. Walter Rauff diseñó las macabras cámaras de gas móviles, en las cuales los gases tóxicos de los motores eran canalizados hacia el compartimiento trasero de camiones modificados. Según el informe de su captura, se le atribuye la muerte de al menos 97.000 personas. En 1949 escapó con su esposa e hijos siguiendo una ruta clandestina que lo llevó primero a Quito, Ecuador y luego a Chile. En 1963, Alemania Occidental solicitó su extradición, pero las autoridades chilenas rechazaron el pedido, argumentando que los delitos por los cuales se le acusaba habían prescrito según la legislación local. En territorio chileno, prosperó económicamente en la industria alimentaria y falleció de un infarto el 14 de mayo de 1984. Franz Stangl, antiguo comandante de las SS y pieza clave en el programa de eutanasia T4, trabajó en Volkswagen Brasil durante 16 años, antes de ser detenido en 1967. Antes de su captura, supervisó las instalaciones de exterminio donde perdieron la vida cientos de miles de personas. Se destacó por su absoluta indiferencia y falta de remordimiento, lo que facilitó su labor en los campos de Treblinka, Sobibor y Trieste. Una vez arrestado, enfrentaba un juicio, pero falleció de un fallo cardíaco en 1971 antes de recibir su condena. Josef Mengele, de Auschwitz a la clandestinidad. Para algunos miembros de menor jerarquía dentro del régimen nazi, su captura no era prioritaria debido a que el costo de localizarlos superaba la gravedad de sus delitos. Sin embargo, en casos como el de Josef Mengele, sus atrocidades eran tan indescriptibles que ningún esfuerzo parecía excesivo si con ello se lograba su encarcelamiento de por vida. Durante la guerra, su nombre no figuraba entre los más reconocidos, pero tras la contienda, sus crímenes salieron a la luz, revelando su brutalidad. Solo entonces los aliados descubrieron la magnitud de su sadismo, ejecutado bajo la excusa de la investigación científica. Su papel en Auschwitz fue determinante, pues decidía quién sería enviado directamente a la cámara de gas y quién conservaría la vida temporalmente. Para Mengele, los ancianos, enfermos
mujeres embarazadas y niños eran prescindibles, mientras que aquellos con mejor estado físico podían ser utilizados en sus experimentos. Estos prisioneros eran obligados a desvestirse, sus cabezas eran rapadas y luego eran trasladados al hospital para ser sometidos a sus estudios. Su principal obsesión era lo que denominaba higiene racial, una doctrina pseudocientífica que pretendía justificar la supuesta superioridad de la raza aria sobre otras. Sus experimentos con gemelos son tristemente célebres. Los sometía a intervenciones sin anestesia, les amputaba extremidades sanas, introducía virus en sus organismos y provocaba infecciones deliberadas en sus heridas. Buscaba analizar cómo los cuerpos de quienes consideraba inferiores respondían ante el dolor, las enfermedades y el estrés extremo. Al enterarse de la muerte de Hitler, Mengele se unió a un grupo de soldados alemanes que se dirigían a Baviera, bajo control de las fuerzas estadounidenses. Desarmados y desorientados, fueron apresados y trasladados al campo de prisioneros de guerra de Schauenstein, a unos 120 kilómetros de Nuremberg. Allí, Mengele se reencontró con el doctor Kahler, un viejo conocido. Como los soldados norteamericanos desconocían su verdadera identidad, y él se presentó como Joseph Memling, lograron engañar a sus captores. Además, evitó ser identificado como miembro de las SS, ya que nunca permitió que le tatuaran su grupo sanguíneo en el brazo, algo común entre los oficiales de esa unidad. Gracias a esto, él y Kahler fueron liberados, considerados simples médicos sin antecedentes graves. Después de su liberación, Mengele se dirigió a Auschwitz con la intención de recuperar sus notas, que consideraba valiosas. Luego logró escapar cruzando la frontera sur hasta Italia, donde llegó a Génova en 1949. Allí consiguió un pasaporte de la Cruz Roja a nombre de Helmut Gregor. En julio del mismo año, embarcó rumbo a Argentina, estableciéndose en Vicente López. Durante su estancia en el país sudamericano, trabajó primero como carpintero y luego en la venta de maquinaria agrícola. Convencido de que nadie lo buscaba, usó su verdadero nombre sin temor. Sin embargo, en 1958 fue interrogado junto con otros médicos por sospechas de ejercer la medicina sin autorización tras la muerte de una joven en un procedimiento abortivo. No se presentaron cargos en su contra, pero esto lo hizo reflexionar sobre el peligro de ser identificado. Para evitar una posible captura, decidió trasladarse a Paraguay, donde en 1959 obtuvo la ciudadanía bajo el nombre de José Mengele. El nombre apareció en varias ocasiones durante los procesos judiciales de Nuremberg en la segunda mitad de la década de 1940, pero los aliados asumieron que probablemente había fallecido. No fue sino hasta los años 60 cuando el Mossad comenzó su búsqueda con la intención de capturarlo y llevarlo ante la justicia en Israel. Las investigaciones realizadas en Paraguay no arrojaron indicios claros sobre su paradero. Además, los intentos por rastrear su correspondencia con Marta, su esposa residente en Italia, resultaron infructuosos. Los agentes encubiertos enviados a Sudamérica lograron llegar hasta una región rural en las afueras de Sao Paulo, donde identificaron a un hombre europeo que podría haber sido Mengele. Sin embargo, ante la falta de certeza absoluta, el Mossad optó por detener la operación en 1962. Esta decisión permitió que uno de los más infames criminales del nazismo, conocido como el Ángel de la Muerte, pasara el resto de sus días sin ser molestado en el sur de Brasil. En 1979, mientras nadaba, sufrió un derrame cerebral y se ahogó. Klaus Barbie, la protección de un verdugo nazi. Cuando los alemanes tomaron el control de Francia, Klaus Barbie, un oficial de inteligencia de las SS, fue enviado inicialmente a Dijon. Poco después, fue trasladado a Lyon, donde instaló su base de operaciones en el Hotel Terminus. En ese lugar, sometía a prisioneros, tanto adultos como niños, a brutales sesiones de tortura. Además, adiestraba perros pastores alemanes para que atacaran a detenidos sin distinción de género. Su despiadado comportamiento le valió el apodo de Carnicero de Lyon. Se estima que fue el responsable directo de la muerte de 14.000 personas en territorio francés. Finalizada la guerra, el gobierno provisional de Francia lo condenó a la pena capital en ausencia,
pues se desconocía su paradero. Más adelante, se descubrió que había estado bajo la custodia de las fuerzas estadounidenses, lo que llevó a Francia a exigir su entrega. Sin embargo, en lugar de acceder a la solicitud, los norteamericanos lo ayudaron a escapar hacia Bolivia, donde pasó las siguientes 3 décadas con una nueva identidad: Klaus Altmann. Allí, colaboró con el Cuerpo de Contrainteligencia de Estados Unidos, que en ese momento buscaba frenar la expansión del comunismo en América Latina. Barbie también mantuvo estrechos lazos con gobiernos militares en Bolivia y Perú, donde aseguraba haber contribuido a la persecución de Che Guevara. En 1971, mientras visitaba Perú, su verdadera identidad fue descubierta por grupos franceses dedicados a localizar nazis prófugos. Sin embargo, al no existir un acuerdo de extradición entre Francia y Bolivia, se mantuvo a salvo. Un año después, un periodista viajó hasta La Paz para entrevistarlo. Cuando le preguntaron si era el criminal de guerra alemán, negó rotundamente cualquier relación con ese nombre. Incluso cuando le mostraron imágenes de víctimas que habían sufrido bajo su mando, insistió en que no reconocía a nadie. Sin embargo, al devolver las fotografías, dejó sus huellas dactilares, lo que permitió confirmar su verdadera identidad. A pesar de ello, la extradición siguió siendo rechazada por el gobierno boliviano. La situación cambió cuando un nuevo gobierno democrático asumió el poder y permitió su arresto. Posteriormente, fue enviado a Francia para enfrentar la justicia. En 1984, fue procesado por las atrocidades cometidas durante su tiempo al frente de la Gestapo en Lyon, entre 1942 y 1944. Entre sus peores crímenes se destacó la redada de la Rue Sainte-Catherine, cuando ordenó la captura de 86 judíos, quienes fueron enviados a campos de exterminio. Para llevar a cabo la operación, eligió un martes, ya que ese día una federación judía ofrecía asistencia y comida gratuita. Primero, detuvo a los trabajadores del lugar y luego arrestó a cada persona que ingresaba al edificio. Ninguno regresó a casa. Las víctimas fueron deportadas a Bergen-Belsen, Sobibor y Auschwitz, y solo 3 lograron sobrevivir. El 4 de julio de 1987, Klaus Barbie fue declarado culpable y recibió cadena perpetua. 4 años después, a los 77 años, falleció en una prisión de Lyon debido a leucemia y cáncer en la columna y la próstata. Tanto Barbie como Wilhelm Höttl formaron parte del reducido grupo de criminales nazis que fueron reclutados por agencias estadounidenses, como el Cuerpo de Contrainteligencia. Otro de los colaboracionistas fue Robert Jan Verbelen, un miembro de las SS flamencas responsable de al menos 101 asesinatos en Bélgica durante la guerra. Verbelen, además de ordenar ejecuciones, llevó a cabo ataques con granadas en bares y cafés. En 1946, las autoridades estadounidenses lo contrataron en Austria para trabajar en el Proyecto Newton, cuyo objetivo era infiltrar el Partido Comunista Austriaco. En 1959, consiguió la ciudadanía austríaca, pero en 1965 enfrentó un juicio por crímenes de guerra. A pesar de las pruebas, fue absuelto y pudo vivir libremente hasta su fallecimiento en 1990. El caso de Verbelen dejó en evidencia 2 realidades. Primero, que el gobierno de Estados Unidos no siempre tuvo como prioridad procesar a criminales nazis. Segundo, que si los judíos israelíes querían que estos individuos enfrentaran la justicia, tendrían que encargarse ellos mismos. Herbert Kukurs. La caída de un asesino. Durante la década de 1960, Israel tomó la determinación de impartir justicia sin depender de tribunales internacionales. La inteligencia exterior israelí, conocida como el Mossad, se encargó de localizar y eliminar a Herbert Kukurs. Este hombre, apodado el Carnicero de Riga, estaba implicado en la ejecución de al menos 30.000 judíos en Letonia. Su eliminación, cuya autoría nunca fue reconocida oficialmente por Israel, fue diseñada para exponer sus atrocidades y demostrar que los criminales nazis no quedarían impunes. También sirvió como advertencia para quienes aún permanecían sin rendir cuentas. Antes del conflicto, Kukurs era una figura respetada en Letonia.
se le comparaba con Charles Lindbergh debido a sus logros en la aviación. En 1933, piloteó un aeroplano que él mismo ensambló, recorriendo la distancia entre Letonia y la colonia británica de Gambia. A finales de 1939, realizó otro trayecto de gran alcance, esta vez hasta Palestina. Todo cambió cuando en 1940 el país quedó bajo control soviético tras el pacto Molotov-Ribbentrop. Un año después, la invasión alemana de la URSS trajo consigo el dominio nazi a Letonia. Para algunos, los alemanes representaban una esperanza frente a la represión soviética, pero para la población judía significaban una amenaza mortal. En Riga, los nazis establecieron un sistema de persecución y exterminio, en el que Kukurs se destacó como uno de los más crueles colaboradores. Durante la ocupación, se convirtió en la mano derecha del grupo Comando Arax, una fuerza paramilitar compuesta por 300 letones que persiguieron y asesinaron a miles de judíos. La brutalidad de la organización era extrema. Disparaban indiscriminadamente en las calles, asesinaban por entretenimiento y saqueaban a sus víctimas. Existen registros que vinculan a Kukurs con la masacre de Rumbula, ocurrida el 30 de noviembre y el 8 de diciembre de 1941, donde aproximadamente 25.000 personas fueron ejecutadas en las inmediaciones del bosque del mismo nombre. Al finalizar la guerra, al igual que muchos criminales nazis, escapó hacia Sudamérica. A diferencia de otros fugitivos, no cambió su identidad. Llegó a Brasil utilizando su verdadero nombre y empezó a relacionarse con miembros de la comunidad judía local. Se presentó como un refugiado político que supuestamente había salvado a judíos en el Holocausto, una mentira que por un tiempo algunos creyeron. Sin embargo, con el paso de los años, su historia fue desmentida y su pasado lo alcanzó. Su carácter egocéntrico lo llevó a su perdición, ya que nunca trató de esconderse realmente. Sus declaraciones públicas y su proximidad a la comunidad judía llamaron la atención del Mossad, que pronto localizó su paradero. Aunque inicialmente se esperaba que enfrentara un juicio en Alemania, esto nunca sucedió. En 1965, los agentes israelíes idearon un plan para atraparlo. Un agente encubierto del Mossad logró convencer a Kukurs de viajar hasta Uruguay con la promesa de iniciar un negocio vinculado a la aviación. La oferta parecía inmejorable, lo que llevó a Kukurs a aceptar sin dudarlo. Su contacto, quien se presentó como Anton Kunzle, en realidad era Yakov Meidad, un veterano del Mossad conocido por haber participado en la captura de Adolf Eichmann en Argentina en 1960. A mediados de 1965, Meidad le envió un telegrama desde Montevideo, citándolo en una casa recién rentada por un supuesto empresario vienés en una zona apartada. Cuando Kukurs cruzó la puerta, un grupo de hombres lo sorprendió. El letón intentó resistirse con todas sus fuerzas, incluso mordió con tal intensidad el dedo de uno de los agresores que casi se lo arrancó. Sin embargo, la lucha terminó cuando uno de los atacantes lo golpeó en la cabeza con un martillo, dejándolo indefenso. En ese momento, Kukurs rogó que le permitieran hablar antes de que tomaran una decisión sobre su destino. Nadie respondió a su súplica. 2 disparos en la cabeza de una pistola equipada con silenciador acabaron con su vida al instante. El cadáver apareció dentro de un baúl el 6 de marzo. Tenía múltiples heridas de bala en el cuerpo y la estructura ósea de su cráneo había quedado destruida. Junto al cuerpo se hallaron documentos que lo vinculaban con las masacres del gueto de Riga. Adolf Eichmann. La misión que cambió la justicia. Capturar a Adolf Eichmann resultó mucho más complicado que atrapar a Kukurs. Logró ocultar bien su rastro mientras huía a Argentina, pero finalmente su forma de comportarse lo delató. Nacido en Solingen en 1906, llegó a ser un alto mando dentro de las SS cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, y cumplió su rol con absoluta dedicación. En los últimos años del conflicto, su responsabilidad principal fue organizar la deportación masiva de judíos a los campos de exterminio y diseñar la estrategia del genocidio en Europa, siguiendo los acuerdos de la Conferencia de Wannsee en 1942.
Aunque rara vez puso un pie en los campos de concentración, su papel fue clave en la ejecución del Holocausto, lo que lo convirtió en responsable de millones de muertes. El 24 de diciembre de 1944, Eichmann abandonó Budapest poco antes de que los soviéticos lograran rodear la ciudad. Volvió a Berlín, donde se encargó de eliminar la evidencia documental de sus actividades. Como tantos otros miembros de las SS que escapaban en los últimos días del Reich, Eichmann se refugió en Austria con su familia tras la rendición alemana el 8 de mayo de 1945. Sin embargo, al concluir la guerra, las tropas estadounidenses lo apresaron y pasó un tiempo detenido en distintos campos para oficiales nazis, haciéndose pasar por un hombre llamado Otto Eckmann, gracias a documentos falsos. Al percatarse de que su verdadera identidad estaba en peligro de ser descubierta, huyó de un campo de trabajo en Cham, Alemania. Para ese momento, Rudolf Höss, excomandante de Auschwitz, ya lo había señalado en los juicios de Nuremberg como el principal cerebro del Holocausto. Eichmann entendió que tenía que desaparecer por completo. En 1948 obtuvo papeles falsos para emigrar a Argentina con el nombre Ricardo Clement, gracias a la red de apoyo dirigida por el obispo Alois Udall. Siguiendo la llamada Ruta de los Monasterios, se trasladó a Italia, donde consiguió llegar a Sudamérica. Finalmente, se estableció en Olivos, un barrio de Buenos Aires, donde adoptó un estilo de vida sin sobresaltos. Consiguió empleo en la fábrica de Mercedes-Benz y ascendió hasta convertirse en jefe de departamento. Poco después, su esposa e hijos se unieron a él. Uno de sus hijos, Klaus, comenzó una relación con Silvia, una joven alemana cuyo padre había sobrevivido al campo de concentración de Dachau. Sin saber que la chica tenía ascendencia judía, Klaus hizo comentarios ofensivos en los que sugería que los nazis no habían terminado su labor de exterminar a ciertos grupos. Como era de esperar, la relación no duró. Al año siguiente, el padre de Silvia escuchó un testimonio durante un juicio en Frankfurt sobre crímenes de guerra nazis. En el proceso, se mencionó a Adolf Eichmann como figura clave en la aniquilación del pueblo judío. Al oír aquel apellido, recordó que coincidía con el del exnovio de su hija. Sin perder tiempo, llevó sus sospechas ante el fiscal Fritz Bauer en Frankfurt. Bauer exigió detalles adicionales, en especial la ubicación exacta del hombre que podría ser Eichmann. Sin embargo, el padre de Silvia tenía un obstáculo importante. Las brutales golpizas sufridas en Dachau en los años 30 lo habían dejado sin vista. Por ello, Silvia decidió investigar por su cuenta en Olivos. Después de algunas averiguaciones, consiguió una dirección: Chacabuco 4261. Un domingo por la tarde, se dirigió a la vivienda y golpeó la puerta. La mujer que atendió fue Vera, esposa de Eichmann, quien le dijo que Klaus no estaba en casa. No obstante, la invitó a pasar para compartir café y pastel. Silvia aceptó la cortesía y poco después, un hombre se unió a la conversación. Cuando preguntó si él era el padre de Klaus, el individuo negó con firmeza, asegurando que solo era su tío. Minutos más tarde, Klaus apareció en la cocina y al ver a Silvia, quedó visiblemente sorprendido. De inmediato, le ordenó que abandonara la casa. Eichmann los acompañó a la salida, y antes de despedirse, Klaus mencionó que llevaría a Silvia a tomar el autobús. Su supuesto tío sugirió que sería más apropiado escoltarla hasta su hogar. Entonces, Klaus respondió con una frase que selló el destino de Eichmann: «Gracias, padre. Me aseguraré de que llegue sana y salva». Esa confirmación permitió que Silvia y su padre informaran al fiscal Bauer que el arquitecto de la solución final vivía oculto a plena vista en un barrio de Buenos Aires. Sin embargo, la única dificultad era que, aunque el testimonio era impactante, Bauer lo consideraba insuficiente para justificar una operación a gran escala fuera de Alemania. Simon Wiesenthal, el legado de la caza de nazis. Afortunadamente, hubo alguien que no desistió con facilidad. Se trataba de Simon Wiesenthal, sobreviviente del Holocausto, quien pasó casi 3 años prisionero en Janowska, luego en Kraków-Plaszow, y finalmente sobrevivió a una marcha forzada hasta Mauthausen.
tras vivir esas experiencias atroces, decidió dedicar el resto de su vida a rastrear a criminales nazis. En 1953, una carta le reveló que Eichmann había sido visto en Buenos Aires. Al año siguiente, llevó esa información al consulado israelí en Viena. Luego, en 1960, tras el fallecimiento del padre de Eichmann, organizó que detectives privados fotografiaran a familiares del fugitivo. Se sabía que su hermano Otto tenía un asombroso parecido con él, y no existían imágenes recientes del exoficial nazi. El 18 de febrero, Wiesenthal entregó esas fotos a agentes del Mossad. Gracias a ese material, lograron verificar su identidad en Argentina. Dado que Argentina tenía antecedentes de rechazar extradiciones de nazis, solicitarla habría sido inútil. Por ello, el primer ministro israelí, David Ben-Gurión, ordenó capturarlo y llevarlo a Israel para juzgarlo. En abril de 1960, un grupo de 8 agentes viajó a Buenos Aires con esa misión. El 11 de mayo de ese año, Eichmann fue interceptado cerca de su casa en la calle Garibaldi, en San Fernando. Durante semanas, los agentes observaron sus movimientos y descubrieron que tomaba el mismo autobús cada noche. Sin embargo, el día señalado no apareció en el transporte habitual, lo que casi frustra el plan. Finalmente, llegó en otro autobús media hora después. Peter Malkin, agente del Mossad, se acercó y le habló en español, preguntándole si podía hacerle una pregunta. Eichmann, sorprendido, intentó alejarse, pero 2 agentes más lo sujetaron. Forcejeó con ellos hasta que lo redujeron y lo metieron en un automóvil, donde lo cubrieron con una manta. Fue trasladado a una casa de seguridad del Mossad, donde permaneció 9 días. Allí se realizaron verificaciones adicionales para confirmar su identidad. Finalmente, la noche del 20 de mayo, Jonah Elian, un anestesista que integraba el equipo, lo sedó y lo disfrazó de asistente de vuelo para sacarlo del país en un avión israelí. Tras llegar a Israel, fue recluido en una comisaría fortificada en Yagur durante 9 meses. En ese tiempo, enfrentó interrogatorios diarios hasta que, el 11 de abril de 1961, comenzó su juicio. Enfrentó 15 cargos, entre ellos crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, genocidio y pertenencia a una organización criminal. Poco después de la medianoche del 1 de junio de 1962, Eichmann fue ejecutado en la prisión de Ramla. Mientras tanto, Wiesenthal pasó a ser reconocido como un héroe en su país. En los años posteriores, Wiesenthal continuó su implacable búsqueda de criminales nazis mediante diversos métodos. Creó en Austria el Centro de Documentación Histórica Judía, donde reunió información sobre responsables de crímenes de guerra y ofreció ayuda a desplazados. Se dedicó a registrar con precisión los horrores del Holocausto, entrevistar a testigos y usar los medios de comunicación para mantener vivo el interés por la persecución de nazis. Estaba convencido de que todos los culpables, desde altos mandos hasta simples colaboradores, debían rendir cuentas. Su firmeza le otorgó notoriedad y a partir de los años 60, su nombre quedó vinculado con la caza de nazis. Fue postulado en 4 ocasiones al Premio Nobel de la Paz, recibió el título de Caballero en el Reino Unido, la Medalla Presidencial de la Libertad en Estados Unidos, la Legión d'Honneur de Francia y al menos 53 reconocimientos adicionales. Para muchos, Wiesenthal se convirtió en una especie de santo laico. Se le atribuye haber localizado a 1100 criminales nazis, pero su legado es cuestionable. A lo largo de su vida, fabricó historias y exageró su papel en múltiples capturas. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte en 2005, dio versiones inexactas sobre su labor en la persecución de nazis, creó relatos falsos sobre su pasado durante el conflicto y también distorsionó detalles sobre su formación académica. Pese a su relación ambigua con la verdad, su contribución fue clave para llevar a juicio a varios criminales de guerra. Su figura sigue siendo polémica, pero su impacto en la búsqueda de justicia es innegable. Nazis en el exilio, el refugio de criminales de guerra en Medio Oriente. En 1948, apenas 3 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, un notorio criminal de guerra logró fugarse de una prisión en Linz, Austria.
Franz Stangl, quien dirigió los campos de exterminio en Sobibor y Treblinka, era responsable de la muerte de casi 1 millón de judíos. Su ruta de escape lo llevó por Graz, Merano y Florencia hasta llegar a Roma. Allí, el obispo Alois Udal, también austríaco, lo acogió y le proporcionó documentación falsa que le permitió viajar a Siria, donde posteriormente su familia lo alcanzó. En 1951, los Stangl se trasladaron a Brasil. Sin quererlo, Stangl había abierto una nueva vía de huida para los nazis, Oriente Medio. Alois Brunner, uno de los ejecutores más despiadados del Holocausto, seguía prófugo en ese tiempo. Durante el conflicto, Brunner ocupó un alto cargo en la Gestapo, siendo el principal colaborador de Adolf Eichmann y líder del Departamento de Asuntos Judíos. Su habilidad para organizar deportaciones y asesinatos masivos en países como Francia, Grecia y Eslovaquia lo convirtió en una pieza clave en el genocidio. Eichmann lo consideraba su mejor agente. Tras el fin de la guerra, se ocultó en Alemania, pero en 1954 sintió que las autoridades estaban cada vez más cerca, sobre todo cuando un tribunal francés lo condenó a la pena capital en ausencia. Con el apoyo de antiguos aliados, siguió los pasos de Stangl y escapó hacia Egipto, gobernado por Gamal Abdel Nasser. Así comenzó su exilio en Oriente Medio, que se prolongaría hasta su fallecimiento varias décadas después. Nasser empleó a varios expertos alemanes en tecnología militar y misiles, además de algunos estrategas y especialistas en seguridad. Sin embargo, no tenía interés en figuras como Brunner, cuyo único conocimiento era el exterminio. Con la ayuda de Amin al-Husseini, ex muftí de Jerusalén y protector de los nazis en la región, Brunner logró llegar a Siria, donde obtuvo una visa de trabajo en 1955. Se integró a un creciente grupo de traficantes de armas en Damasco. En la capital siria, se unió a otros fugitivos nazis, como Franz Rademacher, exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Tercer Reich, y Wilhelm Weissner, espía alemán encargado de eliminar a la población judía en Palestina si Alemania triunfaba. Juntos establecieron la Orient Trading Company, una firma que en realidad servía como tapadera para un lucrativo negocio de tráfico de armas. Su red obtenía armamento del bloque comunista y lo hacía llegar a la resistencia argelina, el Frente de Liberación Nacional, en su lucha contra la ocupación francesa. Brunner amasó una gran fortuna con esta actividad, pero en 1959 su suerte comenzó a desvanecerse. Sin que él lo supiera, agentes sirios ya seguían sus movimientos y no veían con buenos ojos sus operaciones. En algún momento, a finales de 1959, las autoridades sirias detuvieron a Brunner y lo trasladaron a una instalación secreta donde se interrogaba y torturaba a prisioneros de guerra. Al sospechar que era un agente encubierto, lo acusaron de tráfico de drogas y ordenaron que permaneciera bajo custodia hasta esclarecer su situación. Consciente de que su vida corría peligro, Brunner hizo un último intento por salvarse. Aseguró a los oficiales que era perseguido por su papel en la lucha contra el pueblo judío. La reacción del capitán a cargo cambió de inmediato. Se puso de pie y le ofreció un apretón de manos. «Bienvenido a Siria», le dijo. «El enemigo de mis enemigos es mi aliado». Desde entonces, comenzó a colaborar con el gobierno sirio en diversas tareas. Durante los años 80 y 90, Damasco continuó dándole refugio, ignorando múltiples solicitudes de extradición provenientes de Austria, Alemania Occidental y Estados Unidos. Cada respuesta oficial era la misma: esa persona no se encontraba en el país. No obstante, la presión mediática ejercida por los cazadores de nazis, Serge y Beate Klarsfeld, hizo que su presencia en la capital se convirtiera en un problema. Con el tiempo, su utilidad para el gobierno disminuyó. Durante esos años, el movimiento de Brunner fue cada vez más restringido, especialmente después de que ignorara órdenes directas del presidente de mantenerse en la sombra. A pesar de las advertencias, concedió entrevistas a medios internacionales, alemanes y austríacos, generando incomodidad en las altas esferas del poder. Finalmente, en 1996, el gobierno sirio tomó la decisión de deshacerse de él. Lo sacaron de su vivienda y lo encerraron en una celda subterránea en la comisaría de policía de Mujahirun.
La puerta se cerró para no abrirse jamás. Brunner pasó el resto de su vida en condiciones deplorables, rodeado de suciedad y abandono. Se cree que falleció en 2010. Justicia tardía. La persecución de nazis en el siglo XXI. Personas como Wiesenthal y Bauer jamás cesaron en su misión. Durante décadas lograron llevar a juicio a miles de responsables del Holocausto y sus cómplices. Sin embargo, debido al paso del tiempo, atrapar criminales de guerra en la actualidad se ha convertido en una lucha contra el reloj. Incluso aquellos que eran muy jóvenes durante la Segunda Guerra Mundial hoy superan los 90 años. Un ejemplo claro es el caso de Johann Rehbogen, quien en 2018, a la edad de 94 años, fue identificado como exguardia en el campo de concentración de Stutthof, donde sirvió entre 1942 y 1944. Dado que cuando ocurrieron los hechos aún no había cumplido 21 años, fue juzgado en un tribunal juvenil de Münster. Se le imputó la muerte de más de un centenar de prisioneros polacos y 77 soldados soviéticos mediante el uso de gas Zyklon B. Otro caso similar ocurrió en 2019, cuando Bruno Dey, con 93 años, recibió condena por su complicidad en el asesinato de más de 5.000 personas en un campo de exterminio entre 1944 y 1945. El rastreo y procesamiento de estos individuos ha sido posible gracias a un equipo especializado que opera en la ciudad alemana de Ludwigsburg, al suroeste del país. Allí funciona la Oficina Central para la Investigación de Crímenes del Nacionalsocialismo, en operación desde 1958. Su labor consiste en localizar a los últimos responsables del Holocausto que aún no han enfrentado la justicia y que todavía pueden ser juzgados. Cada año, los fiscales de esta institución identifican alrededor de 30 sospechosos aún vivos. Posteriormente, los casos se trasladan a fiscales regionales, quienes dedican aproximadamente un año a determinar si las evidencias son suficientes para iniciar un juicio. Desde el inicio del siglo XXI, este meticuloso proceso ha resultado en 6 juicios, incluyendo los mencionados. En la actualidad, la edad mínima de los acusados ronda los 90 años y en su mayoría ocuparon cargos de menor rango dentro del régimen nazi: vigilantes, personal de cocina, médicos y operadores de comunicaciones. El problema radica en que muchos de los implicados fallecen antes de que concluyan sus juicios, reduciendo así la posibilidad de obtener condenas. En 2013, por ejemplo, la Oficina Central confeccionó un listado con 30 personas que en el pasado trabajaron en Auschwitz y que podían ser juzgadas de inmediato. No obstante, solo 5 de ellos enfrentaron la justicia, ya que los demás murieron antes de su comparecencia o fueron declarados incapaces de someterse a juicio. Pese a ello, la importancia de esta institución no radica en la cantidad de sentencias dictadas, sino en el mensaje que transmite. Ningún crimen de lesa humanidad será olvidado. Gracias a su trabajo, quienes participaron en los horrores del nazismo deben vivir sabiendo que, en cualquier momento, la justicia podría alcanzarlos. Su existencia mantiene viva la memoria de las víctimas del Holocausto, recordando al mundo la magnitud de las atrocidades cometidas entre 1933 y 1945. La historia de estos crímenes es tan estremecedora que es imperativo no permitir que caiga en el olvido, sin importar cuántas décadas transcurran. Conclusiones. El fin de la Segunda Guerra Mundial marcó la caída del nazismo, pero no puso fin a la búsqueda de justicia. Durante décadas se revelaron las redes de escape, la complicidad de diversas instituciones y el esfuerzo de quienes persiguieron a los criminales de guerra. Algunos encontraron refugio en Sudamérica, Oriente Medio o incluso en Europa, amparados por regímenes que los protegieron por interés estratégico. Otros fueron capturados y juzgados. Sin embargo, muchos nunca enfrentaron consecuencias y con el paso del tiempo, la posibilidad de procesarlos se redujo. Aún así, la Oficina Central para la Investigación de Crímenes del Nacionalsocialismo en Alemania ha mantenido su labor, demostrando que la justicia no prescribe ante crímenes de lesa humanidad. Este relato no es solo historia, sino una advertencia sobre la importancia de la memoria.
Las atrocidades cometidas por las SS no deben caer en el olvido, y la impunidad no puede ser aceptable. Aunque los años pasen, la historia sigue recordando sus nombres, sus actos y las consecuencias de su ideología. La justicia, aunque tardía, sigue siendo necesaria para honrar a las víctimas y reafirmar el compromiso de la humanidad con la verdad.